Así que eso. ¿Más dudas, chicos? El operador in, El operador in se ocupa para cuando está en conjunto. Por ejemplo, select for Pokémon, where, ya, and, por ejemplo, aquí podríamos poner una condición, and, Pokédex, in, y ahí pongo un array, por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3, 4, 8. Veamos si eso me funciona, si no me salen los errores de sintaxis por ahí. Y ahí está. Entonces, me dice, bueno, extrae de la tabla y además el Pokédex debe estar dentro de ese rango. Es decir, si yo pongo, sabemos que está hasta si yo quito de ahí en adelante, del 1 al 5, debería desaparecer Charizard, bajo esa premisa. o sea, eso es como una forma más específica que el between, Claro, porque aquí podríamos, por ejemplo, no poner el 3, claro, lo que pasa pero es en el que between habría que saber poner en between entre el 1 y 8. claro, el between es un rango específico. En cambio, acá uno puede saltarse valores. Eso ya. Entonces ahí pongo 1, 3, por Ah, ejemplo, ya, sobre estos valores específicos. Entonces acá, en cambio, el between es el rango completo. claro. Entonces ahí obtengo los dos y ya no sale Charizard. El between también se pone entre paréntesis. El between, no, el between es distinto. Ah, Pokédex between. Eh, between, no, ¿cómo se escribe? A ver, déjame ver Ah, las dos mi van al inglés. final. Las dos van al final. Ah, ya. Sí. Ya. Tengo todavía tengo problemas con la ortografía en inglés. Between. Y ahí ponemos between 4 and 0. Siempre especificando dos valores. Claro, el primero y el último. Ahí estaría. Ya. En todo caso, todo esto sale igual en la documentación de Postgres. Hay que verlo con más, por ejemplo, ahí 4 y 9, igual va a tener los mismos valores, porque al fin y al cabo no hay solo 3 que cumplen esa condición. Ya. Ahora sí me quedó claro. O puedo poner entre 2 y 5, que ahí solo 2 para cumplir esa condición. Así que eso con los operadores. En todo caso, en la documentación igual es bueno, es súper bueno que se hagan amigos de la documentación de Postgres. ¿Ya? Vean la documentación, tengan la página a mano de Postgres para ir viendo cómo funcionan, algunas ideas, ahí salen ejemplos. Es bien, bien útil. Pero así estos se ocupan de esa forma. Ah, borré el chanfle, borré el in. Voy a copiarlo para tenerlo acá, aunque acá in, y en este pongo un rango entre paréntesis. Luego, no, y ahí sí. Está el in y el between. Ahí puedo poner así. Una colección definida acá y un rango.
¿Dudas, chicos? Sí, profesor, cuando había puesto las, ¿para qué servía? Eso se me olvidó. Para ordenar en forma ascendente. Por ejemplo, ahora No, en no, as el as de cuando lo ponía a ah, hacerle Pokédex as y es, de nombre, es alias. El as, alias. alias. Entonces ahí el as es como para decir que tú vas a definir un alias. Entonces dice Pokédex como ID. Ese es el as como ID. Pero el as no es necesario, No, no entonces lo sé. borramos. En la mayoría de los casos. Hay algunas cosas que pueden fallar por ahí. Si falla, ocupamos el as, ¿no? Y eso también sirve, entonces, no, pero sirve como cuando uno pone limit, como esto que ponen como condiciones, restricciones, ¿eso era? ¿Restricciones? Que claro, el del web hacia abajo son filtros. Todo es filtro y condición para filtrado y lo que parece. ¿Y el as también lo Y es? el as no, el as es para definir alias, para Ah, cambiar ya. nombres de entidades. Por ejemplo, esta es la columna Pokédex y yo quiero que se vea como ID y no como Pokédex. Mm. Entonces acá lo vemos como ID y no como Pokédex. Ah, ya entiendo. El alias es para cambiar ¿Cómo el cambiarle como el nombre, nombrecito, algo así? claro. Y por Nada más. ejemplo, y para las tablas, los alias se ocupan mucho, después lo vamos más que, bueno, para los registros, un caso específico para ver cómo se despliega, pero en las tablas se ocupa más cuando hagamos consultas de múltiples tablas para los join, porque vamos a relacionar campos de distintas tablas. Entonces, para no escribir el nombre completo de la tabla, punto, el valor del campo, uno, por ejemplo, pone un P de Pokémon, y el otro se llamará, no sé, el otro era mi Pokémon MK. Entonces ahí tienes dos alias para dos tablas, ¿ya? Pero todavía no vemos cómo consultar de varias tablas, pero ahí va a tener sentido, porque podemos seleccionar registros de varias tablas acá arriba. Entonces ahí tiene todo el sentido del mundo ocupar los alias, pero todavía no se ve la utilidad, pero esto se va a ver, ¿ya? Funciones en consultas, ¿ya? Eh, Podemos seleccionar, por ejemplo, aquí el largo de los nombres, y ahí largo del nombre. Entonces ahí voy a salir los largos de los nombres de los Pokémon, ¿ya? Eh, Copiamos esto acá, Pokémon, ¿ya? Ahí salen los largos de los nombres. Es una función. La función length da el largo del nombre. También podría ocupar esa función, profesor, disculpe, en una condición, ¿no? En un Word. Sí, sí, también se puede ocupar en un web, pero dependiendo del caso. Todas las funciones no se pueden ocupar en todos lados. Dependiendo del caso, si se puede o no se puede. En este caso, si yo quisiera los nombres mayores de 5 caracteres, por ejemplo, para contarlo. Word, el nombre igual, mayor que 5, por ejemplo. Entonces, en este caso, se pone web mayor que 5. Veamos si eso no funciona. Y voy a borrar esto para que... Ahí no lo tomo. ¿Por qué? Porque la columna dice que no existe Lo toma los y alias. no toma el alias, ¿ya?
Por eso digo, dependiendo del caso, lo que sí podríamos hacer, veamos si eso no es todo. Ahí sí lo tomo. Ah, pero el largo del nombre también lo necesitaba acá arriba, que es el alias. Coma nombre. Ahí sí. Entonces, si el largo, aquí vamos a verificar que el largo sea mayor que 5. También podría ser el between. Y between 5 and 7. El nombre de largo, el largo sea entre 5 y 7. Entonces ahí vemos que todos están en ese rango, en el largo del nombre. Y se redujo a 82. Ahora sí, el rango entre 3 y 5 debería ser menor. Solamente 16 cumplen con ese criterio. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver cómo se pueden combinar. ¿Ya? ¿Quedó claro ahí, Ramón? Sí, profesor. No soporta cualquier función después del word, ¿no? En este caso sí, pero no todas. Claro, normalmente la soporta, ¿ya? Pero puede que haya un caso particular que no. Hay que revisar las condiciones en que se dé. Perfecto. Gracias, profesor. De nada. Y aquí aplica suma, largo, ¿ya? Suma de nombre. Por ejemplo, ahí podríamos agregarla a la que ya está, que cumpla esa condición, y vamos viendo cómo suma el nombre, para hacerlo más al nombre. Y ese suma nombre. No coloqué las, ¿ya? Lo voy a quitar, ¿ya? Para que... Mm, no, lo que pasa es que la suma debe aparecer en un group by, porque es una función de agregación. ¿Ya? Esta es una función de agregación. Entonces, la función de agregación, cuando se colocan más campos, debe aparecer en un group by, ¿ya? Pero como vamos a copiar la query de la otra para no agregarle más complejidad, cuando uno hace esto, hay que agrupar, ¿ya? Después vamos a verlo. Todavía no aparece el group by, así que vamos a copiar la query como sale acá, Ok. es más simple. Lo que sí podemos cambiar es la restricción, ¿ya? Que sea la misma restricción que sea la misma restricción
¿ya? Porque no, la restricción puedo mantenerla. El problema está con la selección, ya que con la suma de una función de agregación, si yo pongo más campos, debo agruparlos. Eso es lo que me está diciendo. Ahí nos va a entregar un solo registro, ¿no? Ahí nos entrega un solo registro que agrupa. ¿Ya? Por eso que es una función de agregación, va Exactamente, agrupando. exactamente. Entonces, Somos si todos yo, los... claro, entonces si acá yo tenía más campos, tenía que agrupar para que así vaya contando y me va a entregar distintos, me podría tirar distintas agrupaciones, ¿ya? Yo quiero contar, pero acá como quería contar todo, y si puse solo eso, no fue necesario agrupar, me lo autogrupó, todo en uno solo. Profe, ¿por qué da 72 ahí? Porque 72 es la suma de todo. La suma del largo del nombre. 5,5, Ah, ya. Ah, eso ok. da 72. La suma de todos los caracteres. Claro, de todos esos valores, del largo del nombre. Eso da 72 en este caso. Ahora, si yo no pongo condición, que debería... y no ponía limit 10 en el ejercicio, para que le aparezca el valor de que salía en el ejercicio. $1100 debería aparecer también acá, que es 1100, que es la suma. ¿Ya? En ese caso, 1100. Pero en este caso, el 72, a pesar de tener más registros, tiene 16 registros, la diferencia es que tiene 10, pero los nombres estaban acotados entre este rango, entre 3 y 5. Por lo tanto, el valor máximo que voy a tener es 5 en su largo. En cambio, los otros eran más largos los nombres, ¿no? Profesor, sum actúa sobre, en este caso, un valor numérico. También podría poner sum nombre y sumaría la No. cantidad de registros, ¿no? Sí, en ese caso sí, suma la cantidad de registros. Pero normalmente, más que uno que coloque su nombre, uno coloca, se puede, ¿ah? Sí, eso se hace, pero sí, pongamos la Mejor cantidad de registros. Normalmente uno coloca suma asterisco, ¿no? Como que cuente el registro, ok. pero el nombre está bien, con minúscula. Y ahí sí sumaría los registros. Suma de Pokémon. Entonces, en teoría, esto debería ser 10, porque es el límite 10. Pero no me salió. Porque En este caso sería count. Actúa sobre números, por eso. sí, perdón, era el count, perdón, no el sum. Me equivoqué. La suma sí es sobre número. Correcto. El count es que va contando los registros. Me equivoqué. Sí. La suma es sobre número, porque tiene que sumar números. En todo caso, la count es que, bueno, me equivoqué. En este caso, count from limit. ¿Por qué me contó no 10, por ejemplo? ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Alguna idea? No, no se me ocurre.
porque el count se está aplicando sobre todo el conjunto. No el tomó, limit. hizo caso omiso al límite. Claro, el limit 10, ¿cómo va a tomar el número de registros que me devuelve? Pero acá yo estoy contando Ok, registros. ok. El count es más general, no importan los límites que yo ponga ahí. Hay que revisar la Sí. documentación para ver cómo lo podemos ocupar sobre un conjunto limitado de Ok. porque acá yo recibo una fila, entonces acá el límite 10 viene dado como que la respuesta que me da, ¿cuántos registros veo? Entonces, si quiero contar los registros ahí, tendría que ponerle sum igual 1. Sum entre paréntesis 1, y ahí me cuentan los registros. ¿Cómo? No entendí. Sum, y adentro paréntesis en vez de asterisco un 1. Y ahí me contaría los registros, ¿no? En vez de Dice, en ¿ya? lugar de sum. Claro, y si pongo zoom 1, Exactamente. Ahí me contaría la cantidad de registros. veamos, está interesante este, ¿eh? Porque no hay condición acá, solo hay un límite en la condición. Está interesante, ¿sabes? No sé. Igual, 151 registros. El límite a lo pesar que son asoció límites de 10, pero el límite de 10 viene asociado con la cantidad de registros que me devuelve, pero sum devuelve solo un registro. Al igual que, igual por sumo. ejemplo, count. Por ejemplo, Sí, count devuelve un registro. Entonces el límite 10 no tiene mucha idea ahí. Entonces, ¿por qué sí funcionó acá? Porque acá este sí, el len, sí está asociado a los registros. ¿Ya? Es un poco, por eso digo, hay que ver cómo funciona cada uno del... está interesante eso, sí. Sí, hay que ver cómo funciona cada una de las funciones, cuál es su rango. Entonces, porque uno puede encontrarse con esa sorpresa. ¿Ya? Y uno Sí. asume algo que no es. Profesor, y con un Word sin límite, ¿Dónde? ahí mismo, en lugar de límite, con un Word, cualquier cosa ahí para ese mismo Word que está del length nombre between de 3 a 5. ¿Cuántos registros tiene ese select? Tiene 16 registros. Ya. Yo creo que acá pues, sí puede haber una diferencia. Ahí sí. Ahí sí. El where es el que pone, el que limita, no el límite. Perfecto. El límite, yo visualizo los primeros días en este caso, pero al final el conteo final es de todos los registros. Claro. Es como un tema más visual que Claro, de entonces, por descripción. ejemplo, es un tema más visual. Entonces, yo puedo deducir que este de acá, si yo pongo esta query, punto y coma, me da lo mismo 1110, da lo mismo el límite. Entonces, no es que haya sumado 1110, no era la suma de los primeros 10 registros. El límite Claro, venía como claro. a confundir. Sí. El límite es solamente para ver los primeros días, ¿no? Es Pero se para ver los figura, primeros 10 registros. en toda la tabla. El zoom también debería funcionar con el zoom igual 1, también debería funcionar con el Word. Sí, con el word sí. Porque ahí está aquí es donde está realmente, Sí. este Es el verdadero filtro. este es el verdadero filtro, el word.
Esto es importante, ¿ah? Porque Está bueno. igual, porque resulta que uno ocupa los límites y todo para obtener registros, ¿ya? Pero es interesante que la operación, el limit, funciona como solamente como visualizador, pero la operación se hace sobre todo el conjunto. El where es el verdadero filtro. Claro. Si Es no hay un súper where, bueno. sí, si no hay, sí, está interesante. Si no hay un where de por medio, las operaciones lo Se va a utiliza para aplicar toda la tabla, sí, exactamente. Las operaciones, las funciones las funciones. de agregación. Sí, Nicolás. Sí, profe. Acá en el Select Zoom tiene que ir siempre un where o qué es lo más obligatorio, el len para que me haga la suma. Eso es lo que no me quedó claro. Porque, por ejemplo, yo estaba escribiendo acá y no le puse el where, no me lo tomaba al principio cuando estaba haciendo este. Y ahí vi que le puso el len. Entonces ahí se estaría tomando el total de la letra de todos los, de los Pokémon. Y, pero tiene que ir también el len, o me bastaría también con el de solamente de ser zoom hasta from Pokémon. Depende. Está confundido. Depende de lo que tú quieras. ¿Ya? Acá, este where len que está aquí, yo lo único que hice fue filtrar. Eso Ah, filtro. apliqué lo que está aquí sobre un conjunto de datos que ya estaba previamente filtrado. Así que yo elegí filtrarlo con esta condición. Y sobre Ya, ese si le sacara eso, conjunto, sumaría todos los nombres de los Pokémon. claro, con ese conjunto. Si no se agrega ese filtro, lo hace sobre todo. Incluso poniéndole el límite de 10, Mm. igual lo hace Exacto. sobre todo. Porque el Ah, límite porque el límite solamente está limitando lo que yo visualizo, pero no la ejecución sobre el conjunto que lo hace. profe, En el caso, si lo hace con todo, y si usted le saca el len, ¿se sumaría acá todas las columnas así según su tipo o no pasaría nada? ¿cómo? Porque dice zoom len. Ya, Eh, sí, lo que pasa es que acá lo que está ¿Qué pasa si se lo sumando saca? es que si va a fallar, porque el zoom aplica sobre números. Mm. Y solo Entonces, que puede. por ejemplo, si yo quiero sumar los registros de algo, y no, por ejemplo, sumo 1, Mm. si pongo sumo 1 sobre Pokémon, lo que me va a decir Ah, le que tiraría me va a ir todo, sí. sumando de uno en uno, la suma de uno en uno. Entonces eso me daría 151, que son los 151 Pokémon. Porque voy sumando de uno en uno sobre este conjunto. Si le pongo 2, debería traerme el doble. En vez de 151, 302. Sí. Mm. ¿No? Y si le pone solamente como el criterio anterior, nombre dentro, ¿qué pasaría ahí? Veamos. Claro. Ojo O el que nombre es ID, un por ejemplo. string. Ah, Nombre es un string. dale. Ahí le dijo. ¿Qué es eso? Dice. El tipo de argumento no es válido. Claro, el tipo de argumento no es válido. Ah, ya, un tira error entonces. Sí, pues, sum con ¿Y carácter vari no existe. qué pasa si Tiene tira que ser ID? un ¿El ID sumaría o no? y ID, Sí. sí, pues ahí sí, pues. Pokédex. Ese Ujú. es un número. Es un número, así que ese sí debería sumarlo. Ahí lo sumo, porque es un número. Es el resultado de la suma de todos los ID. Entonces hay que ver qué es cuáles son los argumentos de las funciones. También en la documentación de Postgres. ¿Ya?
de lo que van haciendo. Bueno, acá está el filtrado con que ya lo habíamos hecho antes. Aquí nos adelantamos, este filtrado con más de una columna. ¿Ya? De aquí viene la agrupación con group by. Pero antes de llegar acá a la agrupación con group by, Nicolás, ¿yo claro lo del uso de funciones? Sí, 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 caché que funciona. claro, funciona Cuando de se la trata con números, ahí estaría tomándolo, porque si eres string hay claro, que hacerlo con el claro que si con no, len, obligatorio con len, no hay más, solamente len para cuando. no, pues sí, no, ¿cómo que obligatorio con len? Si ocupamos otras, pues. Ocupamos Pokédex, ocupamos len, ocupamos Ah, Bruno, ocupamos Bob, no, pero yo decía que de lo hacer de las numérico. cuantas restricciones, no decía de lo, del otro. Las restricciones, no, tampoco, pues. Es lo que Hay tú más. quieras restringir, pues. Mm. Según Hay lo una que tú quieras función para restringir, promedio también. Ah, entonces, a ver, Puede sí, el sacarse el promedio ABG, también. sí, sí. El ABG. ABG, exactamente. Sí. Sí. Los filtros, tú defines los filtros. Acá había otros filtros, otros filtros, otros filtros. Acá probamos estos filtros acá. ¿Por qué? Porque hice la pregunta, ya, y si filtro por el largo, porque acá aparece el largo, Ah, pero no, yo pero yo quiero me refería al filtrar por el zoom largo del len, nombre. de la suma de cuando se trata de la suma de string. La suma de string, no, que esto no es suma de string, porque el length te devuelve un número. Ah, El len al campo devuelve el número, exacto. El ah, length ya, te entonces, devuelve un número. entonces Entonces, Entrega luego el lo que largo, hace el claro, largo, entrega el largo el nombre. claro, ya. acá te entrega el largo el nombre. Por ejemplo, un 3, que Ya lo vuelve miau como número. tiene 3. Entonces ahí, miau de ahí, pues, no, miau en inglés, tiene tres letras. Entonces el largo de miau, del string miau es 3. Y ahí se lo pasa a suma, que es suma entero. El string es un entero. Entonces por eso que es la suma de los largos de los nombres. Mm. Porque el largo devuelve un entero, un número. Y ese sí es capaz de sumarlo. Esto es para demostrar que se pueden ocupar más de una función y se pueden anidar funciones. Porque acá tenemos una composición de funciones. Funciones anidadas. Se ejecuta esta, entrega un resultado y ese resultado se la pasa a la que está más afuera. Si podemos, aparte de ocupar funciones, podemos anidar funciones, empezar a combinarlas. También, profe, la de limit 10, entonces al final esa no funcionaba, porque cuando la acabo de poner ahora sale como el total de. Claro, lo que pasa es que el limit 10, el limit, lo que te devuelve no es un filtro de visualización, pero no es sobre la ejecución del conjunto. Mm. El where es Claro, el que restringe el conjunto. Ah, ya. claro. A ver, yo lo intenté para que funcionara con el límite ahí 10 con un query niado, pero no se le cae niado, pero Por el no, nombre. No, es lo que como que pasa es no. que, claro, no, mm, lo que pasa es que el limit, estaría rompiéndolo, eso. claro, el limit lo que está haciendo acá es simplemente Mostrar, mostrar. Es para sí, Si hubiera más fila, ¿no? ¿A eso? que, es que los datos. limita el número de filas, los datos que te va a mostrar, Ya, y pero aquí no, no, pero la no la norma. operación sobre los datos. Mm, Ah, Profesor, en lugar del limit hay un top. Mm, Ese top que se ocupa en MySQL arriba en el select, que No, también trae los 10 primeros. no, no, eso no, yo no lo he visto un poco. Hay que revisar Voy a revisar. cómo se puede. Sí. Ya, sigamos avanzando. Group by. ¿Ya? Eso es agrupar.
a veces nos vemos la necesidad de agrupar filas que tengan datos iguales, ¿no? Por ejemplo, el típico caso de agrupar, por en este caso, el tipo de agua, fuego y todo, y podemos agrupar todo eso, ¿ya? Se agrupan por datos repetidos, ¿ya? La instrucción group by agrupa filas que tengan los mismos valores en filas de resumen, o buscar el número de clientes en cada país, por ejemplo. La instrucción group by a menudo se usa con funciones agregadas, count, max, min, sum, para evaluar un conjunto de resultados por una o más columnas. De hecho, cuando yo quise poner más de una columna y estaba ocupando sum, me dijo que no podía usarlo, que tenía que usar un group by, porque era una función de agregación. ¿Por qué? Porque suma cosas similares, parecidas. Cuando yo lo puse solo, devolvió un solo registro donde hizo la agregación o suma sobre un solo registro, ¿no? Esto, la suma, devuelve un solo registro. Sí, agrupó todo en uno solo, ¿no? Si no, yo tenía que decirle cómo agruparlo. Y vamos a ver. Por ejemplo, selecciona el tipo 1 y lo cuenta desde Pokémon agrupados por tipo 1, que eso es lo que estamos usando para agrupar, ¿ya? Va a agrupar por tipo 1. El count, le ponemos total, ponemos un alias. Aquí lo copiamos y ahí tenemos 15 registros, donde aquí tenemos total, ya le puse el alias, para cada uno de los tipos, ¿ya? Y ahí contó, agrupó y contó. El count también es una función de agregación. Ya, ahí cuenta los registros. ¿Se entendió eso, chicos? Dudas, más que eso. Dudas. ¿Quién tiene dudas sobre Group By? ¿Dudas? Sí, profe. A ver, acá lo del el group by, el nombre lo dice que agrupa según el tipo, ¿no? Claro, Ya, entonces, acá según la terminal. Ah, ya entendí, ya entendí. Va agrupando el total de cada tipo de Pokémon que tenemos. claro, porque acá yo estoy Este, usando una función de agregación y si ah, no lo ya, ocupo, me lo va a agrupar, pero no me va a contar. Por ejemplo, si le quito el count, igual me va a entregar la misma agrupación. Ah, ahí están agrupados. Entonces tengo 15 grupos. Pero un no sé total. de cada cuánto tengo cada Claro, uno. Si quiero claro. saber cuánto tengo cada uno, puedo usar count para contar. Ah, ya te entiendo, ahí se entiende. Ahí están los mismos 15 registros, pero ahora sé cuántos tengo de cada una de las agrupaciones. ¿Dudas, chicos? ¿Puedo agrupar con más de un campo? Yo creo que es una duda que nadie me preguntó. Sí, puedo agrupar con más de un campo.
Es decir, puedo agrupar tipo 1, ¿Profe? ¿Profe? ¿Aló? ¿sí? ¿Aló? ¿Escucho? ¿Sí? ¿Estoy escuchando? Ah, ya bueno, que verdad que no había levantado la mano. No. No problema. ¿Sí? Dígame. El group by no va relacionado a veces con el order by. No, no necesariamente. El group by solo agrupa. El order by te ordena. No, si estamos de acuerdo, no, yo la consulta específica referente a esas dos condiciones. Porque normalmente agrupa, pero el grupo lo trae en desorden, digamos, como lo mostró ahora. ¿Sí? ¿Lo quieres ordenar? No. Le hago la consulta. Si a veces como puede ser que vengan relacionados alguna condición con otra. Por ejemplo, el group by con el order by. No sé Es si que me explico, que normalmente a no, veces puede venir una condición con otra. no te explican mucho, pero se suman las condiciones. O sea, si los requerimientos lo necesitan, sí. Claro. Por ejemplo, acá Es que me refiero a que por traer datos yo los traigo, ya, pero me imagino que tiene que ver con lo que usted está aplicando antes, con un orden ascendente, uno descendente. que uno lo puede hacer, pues, depende de Sí, ti si quieres agregarlo a la consulta. Entonces, sí, no sé más que nada eso, sí. Mi consulta es si se suele ocupar ambas cosas. se puede, claro. Order by tipo 1 as, por ejemplo. Tipo 1 as. Es que todo depende de cómo tú quieras tener los datos. Por ejemplo, aquí está ordenado por tipo y sus valores. Vemos que agua tiene 28, agua tiene 28, es consistente. Es más, si yo tengo más de un tipo, mira lo que vamos a hacer, tipo 1 y tipo 2 primero, ¿ya? Y vamos a agrupar esa agrupación. ¿Se puede agrupar por 2? Sí, se puede agrupar por 2. Ah, Y ahí tenemos una agrupación de 2. Solo que aquí me aumenta la cantidad de columnas, de registros, porque estoy agrupando que sean iguales, ¿ya? Entonces yo puedo, esto para que me quede más ordenado, order by, tipo 1, puedo ordenarlo por el tipo 1, por ejemplo. Entonces ahí están ordenados por tipo 1 y sus distintas combinaciones. Pero además me podría interesar también tener ordenado esto porque igual está medio desordenado. Tipo un as, coma, tipo 2, as. Entonces ahí está ordenado también por el tipo 1 y también en orden alfabético el tipo 2. Acá venía en cualquier orden. Ahora, yo podría querer el orden inverso en el segundo campo. Yes. Y ahora los tengo en orden inverso. Primero en orden ascendente y por el otro lado en orden descendente. Es decir, ¿se ocupa esto? Sí, se ocupa. Absolutamente. Y ahí tienes una combinación de ordenamiento, de agrupación, de ordenamiento y más encima ordenamiento distinto.
No sé si respondí tu pregunta, Jorge. Sí, por supuesto. No sé, mi consulta era más que nada la relación que tenían esas dos combinaciones. En las consultas en general. Es que las Sí. consultas en general es como tú quieres visualizarlo el order by. Y lo otro es un filtro, el group by es un filtro de agrupación. Claro. Entonces, una vez obtenido eso, ¿cómo tú lo ordenas? ¿Ya? Tú puedes ordenarlo después o puedes ordenarlos antes. También eventualmente tú puedes hacer un ordenamiento previo. Dependiendo del tipo de consulta, uno hace distintos ordenamientos que pueden ser previos, porque es más fácil ordenar un número restringido de registros a ordenar, por ejemplo, después todo lo que te da de vuelta. Eso en queries Claro. complejas y más grandes tiene mucha incidencia. El count es el que muestra el total de El filas, ¿no? count es el que cuenta, claro. El que cuenta cuánto hay en esta agrupación. De los datos. Claro, el que cuenta cuántas filas hay en cada agrupación. Cuenta. ¿Cuántos registros hay en esta agrupación? Mm. Eso tiene, por ejemplo, con los join y todo, tiene mucha incidencia más adelante, pero no se preocupen, no van a haber queries de ese sentido. ¿Nos Pero vamos sí, al join, profe? sí, vamos a join. Lo que no van a ver es queries que tengan varios anidamientos y unas queries largas, complejas, con distintos niveles, donde se tenga que ver el orden, depende de donde tú quieres el ordenamiento, según donde lo pongas, Perfecto. se incide. ¿va? Hay select unión, otro select también. Un poco más complejo. Claro, y ahí sí. Sí, vamos a ver join, sí vamos a ver union, sí vamos a ver eso, Vamos a pero hacer el gráfico de tabla también, profe, de como gráfico de el, tabla. bueno, de la, se me olvida cómo se llama, Ah, el modelo, el el modelo modelo de relacional. datos. ¿Perdón? Sí, el modelo relacional. Eso mismo. Sí, vamos a ver el entidad También tiene relaciones. esa opción el PGAdmin, ¿o no? Sí, Ya. que genera el gráfico. Cardinalidad, también todo eso también vamos a ver. Sí, sí, lo vamos a ver. El modelado y también vamos a ver hasta la tercera forma normal, la normalización. Buena, ya. Pero en cámara lenta, me imagino, ¿cierto? No, No. bueno, Hágala acá, hágale frame. Al mismo ritmo que llevamos hasta ahora. al mismo ritmo. Ya, acá, no se asusten, no hay problema. No, El, otra. el ordenamiento, aquí sale, ¿ves? El ordenamiento des as, que es con lo que yo ocupé, orden ascendente y descendente. ¿no? Y que incluso ustedes ven que dependiendo, yo puedo ordenar por cada columna. Se ordena por un lado, la otra columna lo ordeno por otro lado. Ahí lo vieron recién. Como yo, por ejemplo, acá ordené en orden ascendente, acá en orden descendente. También había Y ordenado previamente en orden ascendente y ascendente. según el orden, profesor, es la prioridad de ordenamiento, ¿no? Sí, Es la, la primera, después tiene la ordena primera siguiente, después la opción. segunda y así. Correcto. Acá, bueno, esto ya lo vimos, así que voy a saltar. Índices. Don profe, disculpe que me quedó una duda. Cuando comentó el like era que no tenía relevancia en mayúscula o minúscula. Exactamente. Ah, perfecto. Lo demás es igual que el like. Creando índices. Ya, aquí, bueno, que cuando revisamos un libro, explicar el concepto de índice, lo vimos. Acá hay el mismo concepto. Si uno en un libro ve el índice y va a la página, y si no hay índice, uno tiene que andar buscando página por página, hoja por hoja. Bueno, lo mismo pasa para buscar, hacer una búsqueda sobre un campo.
Si no tiene índice, lo busca en forma secuencial, recorriendo toda la tabla, hasta encontrarlo. Entonces, por eso el índice es importante. Ahora, el tema de los índices, si nosotros necesitamos buscar, no le vamos a poner índice a todas las columnas, porque ahí entramos en lo mismo. Es decir, si todas las columnas estuvieran indexadas, es peor. Es peor el remedio que la enfermedad. Entonces los índices se agregan solo o a columnas clave o a un conjunto de columnas. Ahora, ¿cómo se define un índice? Es decir, ¿cómo nosotros definimos qué índice crear? Es en base a la consulta que vamos a hacer. Según lo que necesitemos buscar, es el índice que vamos a crear. Si necesitamos buscar la tabla, por ejemplo, root, dentro de los usuarios, pero el usuario, su primary key, bueno, es un mal ejemplo. Muy mal ejemplo. Tenemos la tabla usuario. La tabla usuario normalmente su usuario, la tabla usuario, normalmente su username es la primary key, ¿ya? Pero si nosotros queremos agregarle datos también a este username, vamos a pensar que tiene más datos y no creamos otra tabla adicional donde vamos a ocupar esos datos de ese username, vamos a guardar nombre, apellido y podemos guardar el root. Si nosotros necesitamos buscar el root en esa tabla también, que es una llave candidata, por ejemplo, el candidato va a ser primary key, pero no, la primary key de esa tabla es username, no es el root. En ese caso, nosotros podemos indexarla, porque si vamos a buscar el root, indexamos la columna root para que las búsquedas sean más rápidas. Porque si no, tendría que buscar de uno en uno. ¿Ya? Entonces, buscamos el índice va a buscarlo. ¿Y qué diferencia hay entre indexar un campo? Si total, si lo busca de uno en uno, de arriba abajo en la tabla, ¿no debería ser lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ustedes vieron que el algoritmo, cuando vimos acá del ordenamiento, mira, vamos parece que escribimos queries. Sí. Uy, qué manera de escribir queries. Ahí sí. Ya, aquí vemos que se creó el índice para la primary key y dice que es de tipo B-tree. ¿Ya? Eso significa que es un árbol binario. La búsqueda por árbol binario, ¿ya? Eso significa que tiene dos nodos, que es el nodo principal y después se separa en dos nodos. Después cada nodo tiene dos nodos, y así. Entonces, la búsqueda la va realizando él cuando indexa por árbol binario, lo que hace es que va repartiendo, dice ya, la mitad de los registros para acá, tengo aquí, y la otra mitad de registros para allá, y lo ordeno según un criterio. Ponle tú todos los mayores a 20.000, hace un ordenamiento, todos los mayores a 20.000 por un lado, todos por el otro lado, cuando está generando el índice. Entonces es una división. Entonces los mayores, por ejemplo, hay los mayores a 20 millones por un lado, los menores a 20 millones por el otro lado. Entonces, el root, ¿es mayor a 20 millones? Sí, entonces se va para el lado de los 20 millones. Después hizo otra división, pues no sé, después de esos 20 millones y vio que el mayor era 24 millones o 26 millones. Entonces, entre 20 y 26, la mitad, 23. Pum. Entonces, hasta 23 millones para allá y del 23 millones del 20 a 23 por un lado y después de 23 a 26 por el otro. Entonces, está en 20, si el root está en 22, entonces cae en la primera mitad. Pum. Y ahí reduzco el tiro ya un montón de registros en solo 2 pasos. Y así sucesivamente se van ordenando los índices mediante árboles binarios. Entonces, lo que hace es dividir
a cada paso va dividiendo por 2 los registros. Entonces, la búsqueda hace una búsqueda por esas ramas hasta llegar. Y es mucho más rápida que estar recorriendo de uno en uno, de uno, todos los registros. Por eso es más rápido. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? aquí yo entiendo que indexar la primary key es como, está de mano, porque la primary key ya está indexada. No. La primary key, por defecto, cuando uno define primary key, él automáticamente crea un índice. Correcto, eso es. Eso es. Pero no es que no exista el índice existe. No, yo lo que decía que para indexar un campo, Ah, no, no nosotros no voy a indexar la primary key porque la primary key ya está Ya está. indexada. ya está Para allá. indexada. De hecho, aquí está. Para existe el allá índice. voy. Entonces Claro. sería como No, redundante. Entonces, por no, eso la primary yo. key no tiene ningún sentido, no. Perfecto, La primary key, correcto. ni tampoco la foreign key. Y tampoco la. Perfecto. Entonces, cuando yo pienso que hay por ejemplo, en este caso voy a consultar muchos nombres, y en la principal consulta, yo nombre le indexo. Exactamente. Eso es. Perfecto. Porque nombre, por ejemplo, no está indexado. No es primary key, ni tampoco es foreign key. ¿Ya? Pero todas las consultas van a recaer en nombre, entonces es necesario indexarla. Entonces, claro, si puedo dejar por nombre, nombre lo indexamos. Ok. Gracias, profesor. Bien. Acá, por ejemplo, sale justamente el ejemplo de indexar el nombre. Que uno va a buscar por nombre, entonces indexa el nombre en la búsqueda. Profe, y se me queda una pregunta en el tintero. ¿Se puede hacer la indexación cuando yo creo la tabla o tiene que ser una instrucción en forma individual? Es una buena pregunta. Los Tener un índices campo normalmente se crean después. Primero se crea la tabla y luego el índice. Pero sí, pero campo como parte de entero, espacio index, ¿existe algo así? yo nunca lo he usado Habría de que esa ver. forma. Nunca lo he usado de esa forma. Habría que buscar. Yo siempre lo he creado primero la tabla y luego los índices. Y acá también aparece de esa forma, pero no digo que no se pueda de la otra. ¿Ya? Okay. Hay que practicar, hay que estudiarlo. Claro, hay que revisar si es que es posible esa opción. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a Min o pillar, vamos, por ejemplo, a la estructura de la tabla Pokémon, aquí, aquí selecciono la tabla, voy a SQL, me devuelve el SQL, selecciono acá, luego pincho SQL, me devuelve el SQL de la tabla, está la tabla y la constraint primary key y nada más. Ah, porque no he creado un índice todavía. Voy a crear el índice y vamos a ver. Esto sopla. Esto nos puede ayudar. ¿Ya? Vamos a ver si que no he creado el índice todavía sobre la tabla. Vamos a crearlo. Aquí vamos a crear el índice. Sobre Pokémon. Hoy están jugando los juegos. ¿No se escucha mucho ruido allá? ¿Cierto? ¿No? Nada. Nada. Ah, ya. No, tiempo. Buenísimo. Entonces se ocupa el comando create index, donde ponemos el nombre del índice sobre qué tabla y su campo. Por defecto, me lo va a crear como vitrina. ¿Ya? Porque habíamos hablado recién de un árbol binario. Y le expliqué por qué más rápido y por qué el árbol binario, ya, a grandes rasgos. ¿Ya? Ese es el algoritmo que se ocupa para el árbol binario. Y ahí está creado el índice. Si yo veo cómo la estructura de la tabla,
Me dice que tiene el índice de la primera key y ahora me apareció el segundo y también como B3. Como pueden ver, por defecto lo hacen B3. Ahora veamos el special min o pgadmin. Podemos hacer el refresh. Ya. Y como puedes ver, no aparece en la estructura misma, sino que aparece después como un create index aparte. Y sale más complicado, ¿no? Ya. No, claro, si lo normal es crear la tabla y luego crear los índices. Y de hecho, cuando tú haces un dump de la base de datos, también lo hace de esa forma. Es decir, te exporta las tablas y luego los índices. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se hace eso? Porque resulta de que así, cuando tú creas la tabla y traes los datos en la importación, cuando tú haces el dump, te copia todo el paquete de datos y después le aplica las constraints para no tener problemas, ¿ya? De que no, que este primero, que este después, que este no. Entonces, en la exportación van las tablas puras, sin las constraints, después le aplica los datos y después le aplica la tabla pura, los datos, constraints, índice. Después, crea el índice sobre los datos ya estando ahí. Porque esa es la forma con la que es más fácil, es más eficiente para la base de datos crear un bloque de datos cuando haces un dump. Ok, pues. Ahora, si no, claro, ahí, si no, en la importación la va a hacer y ahí debería ser la base por orden, según Correcto. por el orden Y acá de estuve, inserción. sí, acá estuve leyendo un poco y dice que para eso están las llaves primarias, que ese el índice va a crear tablas y después, según la necesidad, se crea el índice. Así que Create Table no tiene la indexación. Eso según Claro, la necesidad posterior. claro, porque exactamente, es porque los índices están asociados a queries, Ujú, no a la estructura como tal. exactamente. Cuando uno crea índice por todos los campos, se vuelve loco, ahí queda como más pesadas las consultas, ¿no? Algo pasa ahí con Que el índice, como que es se peor, sobrecarga, sí, se sí, sobrecarga la... es mucho Sí, peor que el sí, rendimiento baja, porque ahí sí. sobrecargaste todo. Es como poner un índice a cada página de un libro. Claro, Claro, sí, ¿no? exactamente, te viene el libro mucho más grande. Claro. Es eso mismo, el mismo fenómeno, el mismo. ¿Dudas, chicos, sobre los índices? Aquí si queremos saber qué columna de nuestras tablas tiene el índice, podemos usar el que está acá. Claro que nosotros si vemos, ya les mostré con el backslash de Pokémon, vemos toda la estructura de la tabla con sus índices, ¿ya? Si ocupamos este otro, ahí salen los índices asociados a la tabla. El esquema, la tabla, está filtrado por la tabla. Ya el nombre del índice y el tipo, la definición del índice. Get unique index, create index on using B3. ¿Dudas, chicos? Consulten, consulten.
Profesor, yo pensé que en Word se le ponía Pokémon en vez de table-name. ¿Dónde? ¿Cómo? Ponga la consola. A ver, Ujú. Word table name igual Pokémon. Ya. Ok, entonces sale. Yo pensé que table name era igual a la tabla de nosotros que estamos trabajando en Pokémon, por ejemplo. Claro, eso es. Efectivamente. Table name, el nombre de tabla, es igual a el nombre de la tabla que nosotros queremos buscar los índices. Ya. Ahora, como para ver la estructura de la tabla, también ocupamos backslash d espacio el nombre de la tabla. Y ahí tú ves toda la estructura de la tabla, incluyendo sus índices. Dos formas de poder revisar los índices. Consulten nomás, consulten, chicos. Bueno, para eliminar índices, tal como eliminamos tablas, eliminamos base de datos, también está drop index. Y con el nombre del índice, y con eso lo eliminamos. No lo vamos a hacer, no vamos a eliminar nuestro índice ahora. No pasa. Ya, quizás un ejercicio guiado. Ya, donde las pruebas a realizar son creación de una base de datos, conexión, crear la tabla autos, importar archivos, verificar carga exitosa, hacer una consulta con alias, realizar reinserciones, realizar una consulta con función zoom, agregar una columna, agregar registro, hacer una actualización de una tabla, de la información por de una tabla, agrupar columnas, ejecutar consulta por order by, agregar dos índices, eliminar un índice. Dado que estamos en el tiempo límite, ya no lo vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Pero sí nosotros ya abarcamos la totalidad de lo que sale acá. Entonces, hemos revisado todo lo que sale acá. Lo único, no aplicamos un borrado de índice, pero, pero no cuesta nada agregar un índice que no, para después borrarlo. Ya. En el caso, por ejemplo, podemos agregar el índice para tipo 1 y después eliminarlo. Entonces, ¿cómo creaba el índice? ¿Qué comando ocupaba, chicos, para crear este índice? Vamos a crear un índice para tipo 1 de la tabla Pokémon. Create index. ¿Cómo? Create index tipo 1 sería. Create O un Pokémon. index. Ya. Pero aquí lo que viene es el nombre del índice. Ah, Entonces index del bajo Pokémon. Ya, para decir que traiga un índice sobre la tabla Pokémon. Y tipo 1, tipo para 1. decir que es sobre ese valor. Ya, create index. ¿Qué viene Un Pokémon. después? Un Pokémon. On, ya, on Pokémon. Te parece si sería tipo 1, ¿no? Es tipo, excelente, excelente. Muy bien. Y ahí creamos el índice. Entonces vemos los índices sobre Pokémon. Y ahí está el índice de tipo 1. Si vemos backslash de Pokémon, nos aparece también el índice de tipo 1. Ahora, para borrar el índice, tenemos que borrarlo con ese nombre. ¿Ya? Entonces, drop index. Y ahí lo borramos. Entonces ahora buscamos los índices y vemos que ya no. ¿Ya? Así de simple, así de fácil. Ah, voy a escribir, se me olvidó escribirlo en mi Visual Studio para tener ahí los comandos que hemos ejecutado, ahí el create index, luego hicimos backslash de Pokémon y también
vimos este índice sobre Pokémon, y luego borramos el índice Pokémon, que es el tipo 1, index Pokémon tipo 1, ¿ya? Y luego volvimos a revisar la tabla y los índices para verificar que lo habíamos eliminado. No, ejecutamos ese, no es necesario tanto. Ya con uno basta. Lo que ejecutamos. Ponemos uno acá. Ya. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Debieran haber. Sí, porque Nos dejó hicimos harta harta- tarea, profe. ¿Ah? Nos dejó harta tarea. Ah, la tarea de hacer el ejercicio, sí, pues ya viendo el video podrían resolver todas las dudas que están ahí, porque vimos consultas más complejas incluso de lo que salía ahí, viendo los distintos videos. Acá creamos la base de datos, nos conectamos, creamos las tablas bien creadas, importamos los datos de buena manera, de una manera aún más segura, indicando los nombres de los campos, ¿ya? Después hicimos pruebas con filtros, con order by, con limit, ¿ya? Más encima probamos, ocupamos distintos operadores, hay like, in para filtrar, between, después aplicamos funciones, ¿ya? Incluyendo registros filtrados, ¿ya? También nos dimos cuenta y vimos que el limit no tiene ninguna injerencia sobre el conjunto con el que aplica las funciones, pero sí cuando están con web, que ahí sí hay un filtro sobre el conjunto sobre el cual se ejecuta la función. Ojo, que lo que acabo de decir, el where limita la cantidad de registros sobre el conjunto de registros sobre el cual se aplican las funciones. El limit no limita el conjunto de registros sobre el cual se ejecutan las funciones, ¿ya? Clarísimo. El límite es solo para visualizar o separar para después nosotros visualizamos y tomamos ese conjunto, pero nosotros sabemos que estamos trabajando sobre ese conjunto. Por ejemplo, ese límite nos puede servir para una consulta anidada que podemos ocupar con in. Por ejemplo, hay que un in lo ocupamos sobre un conjunto acá y yo puse un conjunto. A ver, más arriba está el in. ¿Dónde está el in? Se ha perdido. Acá. Ah, aquí está el in. ¿Ya? Sobre un conjunto acá. Pero esto también puede ser un conjunto de registros. Entonces acá puede ser una query anidada. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver, no se preocupen, no sufren ahora. Pero se viene, ¿ya? Profesor, ¿Sí? incluso por aquí encontré una instruccióncilla parecía el limit que dice fetch first 10 row only, que pareciera que fuera más restrictiva, pero ni aún así funciona. También es como para visualizar solamente. Sí, lo que pasa es que es sobre el conjunto. Lo que pasa es que Sí. es el where, acá el where se hace, ahí es donde se hace una separación, se hace una edición de conjunto. El otro es más que nada como que corta la visualización, pero igual se ejecuta sobre todos los registros. Mira, de hecho, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo lo podemos ver fácilmente? ¿Por qué no funciona de agregado? No, mira, el orden. Cuando nosotros ordenamos, ¿te acuerdas? Que, por ejemplo, acá, aquí, con limit y order. ¿Ya? Acá yo puse, primero, por ejemplo, ordenamos. Acá tenemos ordenados los Pokémones de tierra tipo 1 o tipo 1 que sea agua, los dos. Pero limitaba a 5.
Ah, no ordena los primeros 5. Y primero, y le puse, mira, sí, mira, acá le puse desk. Mira, tomen en cuenta eso para, aquí voy a Sí. explicar por qué. Ya. Aquí está orden por desk, es decir, orden inverso, ¿sobre qué? Sobre Pokédex, ¿ya? Es decir, obtengo 5 registros, limitados 5 registros, ordenados de el último al 5 registros ordenados de ahí a allá. Pero para poder realizar este orden, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado? Tuvo que pasar por todos los registros para Exacto. poder darme este conjunto ordenado. Entonces No, pasa lo mismo no con la ordena en función de forma agregación. descendente los primeros 5 elementos, sino que revisa todo el El registro, conjunto y obtengo los 5. el ordenamiento que corresponde, sí. Entonces ahí tuvo que recorrer todo. Me entregó los últimos 5 elementos Correcto. ordenados en orden descendente, de mayor a menor. Para poder darme eso, tuvo que haber recorrido todo. Exacto. Entonces, sobre ese principio también se basan las funciones de agregación. Entonces, el límite nos filtra el conjunto de datos sobre el que se hace la operación. Pero sí el web. Ahí sí estamos filtrando. Ahí sí estamos achicando el conjunto sobre el que estamos trabajando. Por ejemplo, en este caso, el web sí achicó con respecto a que tenía que cumplir condiciones de agua y tierra. Es decir, no apareció otro que no fuera agua y tierra. En este caso eran puras aguas, pero no apareció fuego, no apareció otro, que podía haber sido el último. De hecho, si quito esa condición, ya, y quito, vamos a copiar ya, voy a quitar la condición del web, ya, voy a quitar el web. Es decir, eso sobre todo los Pokémon. Vamos a ver cuál es la respuesta. Si se dan cuenta, no es la misma. Mm. Sí, a mí me ha pasado lo mismo, me ha salido como veneno entre medio. Y dije, nada que ver. Claro, porque el filtrado es distinto, ¿ya? Por ejemplo, aquí los últimos 5 en realidad son estos, de todos, ¿ah? Pero si yo lo aplico sobre un conjunto filtrado, donde solamente está tierra y agua, los últimos 5 son estos. Entonces, ¿qué me muestra esto? El límite no se ocupa para filtrar. ¿Qué se ocupa para filtrar? El where. ¿Por qué? Porque el where es lo que reduce el conjunto sobre el cual se va a aplicar la funcionalidad. Entonces, eso explica por qué las funciones de agregación no funcionan con el límite. ¿Por El qué? límite solamente es lo que nos va a mostrar nomás, el número de datos. Exactamente, exactamente. Pero no limita el conjunto sobre el cual se van a aplicar las funcionalidades. ¿Quedó más claro, chicos, con ese ejemplo? Sí, profesor. ¿Dudas? Mm. Judith, tú estás por ahí. ¿Estás ahí o no? ¿Estás, Judith? O ya se fue Más o Judith, menos. eso, No, más o sí, menos. Ah, ya, está. Ya. Dime lo que estamos recién hablando, el límite. ¿Para qué nos sirve realmente? para limitar la cantidad o sea, la cantidad de datos que nos tira, que nos devuelve La la base, consulta. la consulta, Pe- la consulta. claro. Pero nos sirve para limitar el conjunto sobre el que se hacen las operaciones. Es que esa pregunta estuvo rara. Pero ¿Cómo? nos, ¿Cómo es? nos limita, por ejemplo, el límite. Si vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer la suma de los registros. ¿Ya? Este que está aquí, esta suma de registros. Sí, Este límite 10 nos limita el conjunto sobre el que se va a realizar la suma. Es decir, la no, suma se va a realizar sobre 10.
No, no solamente es lo que la cantidad de datos que nos devuelve, ¿cierto? Exactamente. Eso, muy bien. Sí, el límite no limita. El que limita el conjunto son los where. El límite, y como lo vimos recién en el ejemplo, para poder ordenar, el order by, Ujú. para poder ordenar los últimos 5 elementos, tuvo que recorrer todo el conjunto. ¿Y dónde nosotros cambiamos el conjunto? Con el where. Entonces ahí nos dio últimos 5 elementos distintos acá. ¿Por qué? Porque el where era distinto. Eso sí lo filtró, pero no los límites. El límite no Ujú. tenía nada que ver ahí. El límite solamente nos limitó la cantidad de registros que nosotros veíamos, pero no sobre el conjunto donde se aplicaron las operaciones. Sí, hay que darle un poco de vuelta, pero ahí es entretenido. Ya, chicos, hemos pasado la hora. ¿Qué tarea para ustedes? Realizar el ejercicio guiado. En todo caso, está el ejercicio guiado. Hágalo de la buena forma. Recuerden que poner primary key en todas las tablas. En esta también habría que hacer lo mismo que hicimos en el otro lado, poner un serial, sería una buena solución. ¿Ya? Poner un serial acá, tal como lo hicimos con los Pokémon, para importarlo con los nombres de las tablas, como está puesto acá, aquí, donde están puestos los nombres. Entonces con eso ustedes pueden importar lo que corresponde, y en este caso en mi Pokémon va a funcionar el serial que está puesto aquí, de ID, que tendrían que hacer lo mismo acá. Ya, también poner un ID, por ejemplo, con serial en las ventas. ¿Ya? ¿Ya? Un ID para las ventas. ¿Ya? Le ponen serial, y para importarlo, lo importan con los campos que corresponden. ¿Ya? Y lo crean con su ID, serial, primary key, igual que acá. Y para importan los campos descriptivos. ¿De dónde sacan los campos? De este archivo auto, si no me equivoco. Sí, Y ahí sí. lo copian, claro, de este archivo auto CSV lo copian y lo pegan acá con el nombre de la tabla que corresponde. El nombre de la tabla es ventas. No, porque este es autos. ¿Y dónde está el CSV de ventas? Parece que no tiene. A ver, solamente tiene autos. Ah, no tiene ventas. Ah, es más fácil. Es más fácil aún porque no van a tener que hacer dos importaciones, solamente una. La primera es fácil porque la primera sí tiene primary key. ¿Ya? Igual le agregan los campos para que tengan la buena práctica. No lo hagan directo. Recuerden, todo en minúscula. ¿Ya? Los nombres de las entidades en minúscula completa. No sé cómo está ahí. ¿Ya? Es más fácil este ejercicio. No tienen que hacer dos importaciones. Lo que sí, el insert into, acá si se dan cuenta están puestas las columnas, entonces no debería fallar y la secuencia debería funcionar sin ningún problema cuando lo creen con el ID, ¿no? Porque cuando está en la secuencia creada, los insert no se colocan en los insert, ¿no? Porque la idea es que lo haga automático. Eso no lo aprovechamos de revisar, ¿ah? Sí les expliqué que acá se pusieron esto y que automáticamente se activó la secuencia, pero por ejemplo, si hacemos veamos sobre la actividad pasado. Ya, pero el insert se hace igual que acá. No va el ID en ventas. Cuando creen el ID, no lo agregan en el insert, no agreguen el ID, porque la idea es que se active automáticamente el serial. Entonces ustedes no agregan el ID, solo agregan el resto de los campos, tal como se hizo acá en la importación. En la importación se agregó el resto de los campos, no el ID, para que el ID se agregue automáticamente. Lo mismo los insert. Los insert sería esta estructura, sin ID, para que el ID crezca automáticamente, funcione el serial. ¿Ya? Recuerden, el insert
iría sin ID. Recuerden eso para que no les falle, ¿ya? Para que no tengan problemas. Es decir, serían exactamente estos mismos inserts. Y no tendrían ningún problema. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? No, quieren cubrirse familia. Ya, chicos, nos vemos. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Yo, profe. Chao, chicos, que estén muy bien. Chao, chicos, que estén muy Chao. bien. Hasta Nos mañana. vemos. Bueno, Chao, hasta profe. mañana. Gracias, Chao, Fernando. chao.